Dios les bendiga. Continuamos con el tema del bautismo en el Espíritu Santo. En esta ocasión, hablando acerca de las evidencias o evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. En primera instancia, tenemos que recordar el asunto de la separabilidad identitaria entre la regeneración en el momento de la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo como dos operaciones distintas, como dos eventos distintos, porque de no hacerlo podemos afectar la postura que tengamos respecto a la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. En general, hay tres posturas principales respecto a estas evidencias. La principal postura, principal porque es la primera que menciono, no porque sea realmente la más importante, es que las lenguas no son la evidencia del bautismo. Quienes sostienen este postulado creen que la regeneración y el bautismo son un solo evento, un mismo evento, que en el momento de la salvación o regeneración fuimos bautizados con el Espíritu Santo y no hay ninguna evidencia física o externa de eso. O sea, muchas veces no solamente niegan las lenguas como evidencia del bautismo, sino niegan toda clase de evidencia. Es algo espiritual que no se ve. Así como no veo la justificación en su corazón o no veo la santificación que Dios obró en tu vida, tampoco veo el bautismo. Entonces sostienen que el bautismo no presenta evidencia alguna. Y por lo mismo las evidencias no son las lenguas no son evidencia del bautismo. El segundo postulado, afiliados quizás muchos carismáticos y quizás algunos pentecostales, sostienen que el bautismo algunas veces manifiesta lenguas, es decir, no siempre se manifiestan las lenguas o las lenguas no son el común denominador o no necesitan estar presentes para que el bautismo sea efectivo o reconocido. Entonces, sucede que no ven las lenguas como como una evidencia identitaria del bautismo. Pueden o pueden no estar. Es lo que sostienen los de la segunda postura. La tercera postura sostiene que el bautismo siempre va acompañado de la evidencia que son hablar en otras lenguas. Aquí se hace la distinción, va acompañado de la evidencia y la evidencia es hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque en el postulado B, donde algunas veces se manifiesta con lenguas, admiten otra clase de evidencias. Y en el postulado A no admiten evidencias de ningún tipo, mientras que el postulado C, que es donde encajamos las asambleas de Dios, sostenemos que sí hay una evidencia externa, una manifestación física que lo evidencia, y esa manifestación física que lo evidencia siempre son las lenguas. Y vamos a identificar las lenguas como la evidencia inicial. Y vamos a ver que nosotros los pentecostales hacemos sumo énfasis en eso, en que son la evidencia inicial. Por eso el tema se titula Las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo, a pesar de que las lenguas identitariamente son la evidencia por excelencia o inicial. ¿Cuál es la razón de que los que creen que las lenguas no son evidencia crean eso? Bueno, ellos sostienen que en el libro de los Hechos hay ocasiones en las que se describe que las personas son llenas o llenas del Espíritu Santo, pero no se hace mención de las lenguas. Ellos sostienen que la fe es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, el que crean en Cristo, esa es la evidencia. Que es más una evidencia interna porque la fe tampoco la podemos ver. Entonces, es por eso que lo situamos en la categoría de que no creen en una evidencia externa. Las lenguas, el apartado B, porque ellos creen que algunas veces se manifiesta con lenguas y algunas veces no. Los que creen en este postulado sostienen que las lenguas son un aspecto legítimo de la fe apostólica,
pero a la doctrina de que las lenguas sean la única evidencia del bautismo le falta apoyo explícito o concluyente de las Escrituras. Esta es la postura intermedia, generalmente tomada por carismáticos que admiten las lenguas. Sugieren que no hay afirmación alguna en el Nuevo Testamento donde se indique que la glosolalia sea la única evidencia. Y resalto única, porque es muy diferente decir que las lenguas son la única evidencia a decir que las lenguas son la evidencia inicial. Nosotros no creemos que sea lo único que se manifieste con el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí es la evidencia física inicial de que esto ha ocurrido. Nosotros los pentecostales afirmamos que las lenguas son siempre la evidencia física inicial de esta experiencia. De hecho, se hace el énfasis en que las lenguas son la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Hay 3 eventos donde las lenguas indubitablemente fueron la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. No vamos a ir a los relatos, al texto, sin embargo, ahí coloco las citas. El Pentecostés hablaron todos los 120 en otras lenguas después de haber recibido el Espíritu Santo. En casa de Cornelio también todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Y los creyentes de Éfeso, ellos también hablaron y se les describe en el libro de los Hechos como que hablaron otras lenguas. Ahora bien, existen otros relatos en los que Lucas no menciona las lenguas. Esta es la razón por la que los del postulado B sostengan que no siempre son las lenguas. Sin embargo, es algo fácilmente deducible del contexto. Los creyentes de Samaria, ahí no se menciona explícitamente que hayan hablado en otras lenguas, pero se habla de que recibieron al Espíritu Santo, se habla de que fueron llenos. Entonces, ¿por qué nosotros podemos deducir o inferir, sería mejor, que los creyentes de Samaria hablaron en otras lenguas? En esta ocasión y en este pasaje, pueden ir a sus Biblias a leerlo, se dice que Simón el Mago vio la impartición del Espíritu Santo y le pide a los apóstoles, e incluso les ofrece dinero para que le den este carisma y él pueda también impartir del Espíritu Santo. Ahora, de este relato nos brota la siguiente pregunta: ¿cuál sería la evidencia que vio Simón el Mago y que le pareció tan sorprendente para decir, wow, yo quiero esta clase de don milagroso que hace que imponer manos y la gente hable en un lenguaje extraño? Entonces, evidentemente, lo que Simón el Mago vio no fue la fe, no fue otra clase de evidencias. Lo que se deduce de este relato es que Lucas, al haber sido explícito en los otros relatos, los 3 relatos anteriores que mencionamos, él omite este detalle debido a que no era necesario exactamente ponerlo o explicarlo tal cual. Pero fácilmente se deduce que Simón el Mago vio la imposición de manos, vio que hablaron en otras lenguas y esa es la impartición que él deseaba comprar. Otro caso donde se habla de una llenura en el bautismo, en el Espíritu Santo, pero no se habla de lenguas, es en el caso de la conversión de Pablo. Podemos observar que Pablo manifiesta hablar más lenguas que todos cuando escribe a la iglesia de Corinto. Esto implicaría que también las experimentó en su llenura, aunque Lucas no lo haya escrito. Entonces, estos son los 2 relatos en los que Lucas habla de la llenura, pero no menciona las lenguas. Ahora, ¿a qué se debe esto? Lucas describe en detalle las manifestaciones que acompañan a los creyentes que recibían el bautismo en el Espíritu Santo en las 3 ocasiones citadas. Y sencillamente no necesitó repetir los detalles en cada ocasión. Los pentecostales creemos que las lenguas fueron la evidencia inicial en todos los casos,
aunque Lucas no lo haya mencionado. Lucas reveló la existencia de una pauta constante, una experiencia distintiva del bautismo en el Espíritu Santo, separable de la regeneración y evidenciada inicialmente por las lenguas. Dice Stanley Orton, Lucas no estaba escribiendo solamente como historiador, sino también como teólogo. Estaba describiendo la obra del Espíritu Santo en los creyentes y a través de ellos. Menciona el erudito Donald G. que hay otras evidencias subsiguientes a las lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que son posteriores o vienen después. Que es el testimonio desbordante, el quebrantamiento, la humildad, el espíritu dócil, la consagración, el ejercicio de los dones o los carismas. Incluso hay quienes mencionan que los ministerios o los dones de oficio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Por ejemplo, el testimonio desbordante, quien era lleno del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, predicaba ardientemente, predicaba con autoridad, predicaba con poder, a donde quiera que iban los creyentes predicaban. Quien es lleno del Espíritu Santo tiene un ardor por las almas, tiene un ardor por el mover misionero, que quien no conoce de Cristo, conozca de Cristo. Entonces, esto es algo característico de quien recibe al Espíritu Santo en el bautismo. Entonces, y esto se ve en el libro de los Hechos. Debemos comprender o entender las lenguas como la evidencia inicial, no como la evidencia final o total. Las lenguas no son la experiencia cumbre de la espiritualidad y la entrega pentecostal. Las lenguas son más bien la puerta de entrada a una nueva experiencia con el Espíritu Santo. Son, lejos de ser una experiencia cumbre, son el inicio. Después viene el ejercicio de los dones del Espíritu, de los cuales vamos a hablar más adelante. Viene el desarrollo de los ministerios que el Señor te quiere dar, que también vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a experimentar una mayor consagración, vamos a experimentar el fruto desarrollándose constantemente en nuestro corazón. Vamos a hablar, cuando hablemos de los dones, del ejercicio de los dones junto con el fruto. Entonces, es algo que idealmente debe de juntarse o unirse. Entonces, comprendamos o concibamos la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo de las lenguas como la evidencia inicial que siempre acompaña al bautismo. Pero no es la experiencia cumbre, es la experiencia inicial. Entonces, anhelemos, busquemos cada vez más del Espíritu Santo. Aunque si ya hablamos lenguas, no llegamos al tope de nuestra experiencia con el Espíritu Santo. La comenzamos apenas. Necesitamos buscar más, llenarnos más. Dios tiene una increíble amplitud de dones, de carismas, de intervenciones y de operaciones que quiere hacer a través de tu vida y a través de la mía. Y implica esta llenura del Espíritu Santo, que no se limita a las lenguas. Entonces, no quiero sonar repetitivo, pero siento que debido a la enorme confusión que se suele tener respecto a las lenguas y respecto al bautismo, me veo obligado a hacerlo y a decir una vez más, una última vez en este video, que las lenguas siempre acompañan al bautismo en el Espíritu Santo, que las lenguas son esa evidencia física del bautismo en el Espíritu Santo, pero que no son la evidencia cumbre o la evidencia final, sino la evidencia inicial. Después de las lenguas viene toda una experiencia cada vez más asombrosa e incremental del Espíritu Santo en tu vida. Nosotros como pentecostales tenemos que anhelarla y tenemos que buscarla. Dice Williams, el propósito central de la entrega del Espíritu es ese poder capacitador
por medio del cual se puede testificar de Jesús, tanto en palabras como en obras. Bien, hermanos, ese fue el tema de las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. En el siguiente video vamos a ver la disponibilidad del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sigue estando vigente en nuestros días? Es un debate que vamos a tener que desmenuzar. Espero que haya sido de mucha bendición este video, hermanos. El Señor les bendiga y nos vemos en el próximo.